Pero hay algo que los registros históricos a menudo no cuentan. Las otras personas esclavizadas aquella noche observaban en silencio, cada una reaccionando de manera diferente. Algunos permanecieron inmóviles, como estatuas de miedo, sabiendo que cualquier acción podría costarles la vida. Otros, como Ruth, amiga íntima de Clara, guardaron el secreto, comprendiendo que la justicia de esa noche no sería mediada por leyes humanas, sino por la precisión silenciosa de una mujer que conocía cada sendero del pantano y cada olor del aire húmedo del Mississippi. Mientras el caos consumía el salón, Clara ya corría por los corredores de la plantación, sintiendo la adrenalina y la venganza fluir por sus venas. Llevaba consigo un pequeño saco con pertenencias robadas, dinero escondido, documentos falsificados que la reconocían como Sarah Coleman, una mujer libre, y la promesa de que jamás sería subyugada de nuevo. Los gritos de la familia Whitmore resonaban entre paredes que habían sido testigo de décadas de opresión y violencia. Cada convulsión, cada espuma en los labios, era una sinfonía macabra de justicia tardía. Margaret Whitmore intentó desesperadamente alcanzar a sus hijos y nietos, pero su propia fuerza se esfumaba con el efecto implacable del veneno. James, el hijo abogado, comprendió demasiado tarde que su intento de controlar la situación era inútil. Rodaba por el suelo, sus ojos rojos y llenos de pánico, entendiendo que la mujer que habían considerado sumisa había reescrito la historia de esa noche, convirtiéndola en un tribunal silencioso, implacable y perfecto. Mientras tanto, Clara avanzaba por los pantanos que rodeaban la plantación, su cuerpo ágil cortando la vegetación densa, guiada por la memoria de las rutas estudiadas bajo la luz de la luna. Cada paso la acercaba a la libertad, y cada respiración llevaba el peso de años de sufrimiento silencioso. A lo lejos, los gritos de la familia desaparecían, reemplazados por el sonido de los grillos y el viento sobre las aguas oscuras. El bulto en su espalda balanceaba con seguridad, ropa cambiada, algo de dinero, documentos y, sobre todo, la certeza de que finalmente estaba al control de su propio destino. A la mañana siguiente, los trabajadores esclavizados de la plantación comenzaron a descubrir la magnitud de lo ocurrido. Algunos se acercaron a los cuerpos, dudando entre el miedo y la incredulidad. Otros comprendieron de inmediato el mensaje de Clara. Incluso subyugados durante años, existía una forma de represalia silenciosa y definitiva. Y mientras la plantación se transformaba en un escenario de horror, Clara seguía río abajo, desapareciendo entre las curvas del Mississippi, dejando atrás no solo a una familia destruida, sino un símbolo de resistencia que resonaría en las generaciones futuras. Clara, o Sarah Coleman como ahora se hacía llamar, nunca fue capturada. Su historia, preservada solo en diarios, cartas y registros legales oscurecidos por el tiempo, se convirtió en leyenda entre quienes conocían las plantaciones y el sufrimiento humano. Cada detalle, del arsénico cuidadosamente dosificado, la preparación meticulosa de la comida, el silencio estudiado durante la ejecución del plan, muestra la ingeniosidad de una mujer que transformó el miedo y la pérdida en estrategia, paciencia y libertad. El verdadero horror no residía en la muerte en sí, sino en el dominio del control que Clara conquistó sobre su propia vida, una vida que antes había sido comprada, vendida y fragmentada. Esta historia no solo trata de muerte o venganza, sino de inteligencia, resistencia y la lucha silenciosa contra la opresión. Clara nos recuerda que, incluso en las situaciones más desesperadas, una persona puede alterar el curso de eventos aparentemente inevitables con valentía, paciencia y precisión. Cada detalle de la noche del 18 de agosto de 1847, desde el reloj de pie sonando hasta los pasos silenciosos por los corredores, demuestra que la resistencia a menudo se esconde en las sombras, esperando el momento exacto para reclamar justicia. Si te estremeció esta historia, si la valentía e ingenio de Clara te fascinaron, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete ahora mismo para descubrir más historias olvidadas, oscuras e increíbles de la historia que casi nadie se atreve a contar. Clara sobrevivió, pero su leyenda sigue viva, y tú acabas de presenciar solo un capítulo de esta saga extraordinaria. Clara miró por la ventana del carro mientras los árboles del delta pasaban como sombras alargadas bajo la luz temprana de la luna que aún colgaba sobre Luisiana. Cada respiración era un recordatorio de la libertad recién ganada, un aliento robado a quienes la habían querido subyugar toda su vida. Josiah, conduciendo con manos firmes y silenciosas, no decía una palabra. Conocía la importancia del silencio,
de la discreción, de no atraer la atención de patrullas ni de vecinos curiosos que aún miraban con ojos llenos de temor y resentimiento. Clara se aferraba al saco de sus pertenencias, tocando con delicadeza los documentos falsificados que la convertían en Sarah Coleman, una mujer libre, un nombre que sería su escudo y su espada contra cualquier regreso de sus opresores. A medida que avanzaban por los caminos de tierra, las noticias sobre la masacre de la familia Whitmore se extendieron como fuego en rastrojo seco. Los rumores corrían de plantación en plantación, deformados por miedo y superstición. La criada los mató todos, decían algunos, mientras otros susurraban con reverencia, fue justicia divina. Nadie podía confirmar la verdad, y Clara lo sabía. Su anonimato y la precisión de su ejecución la protegían. No había dejado huellas, no había cartas, no había evidencia directa. Todo lo que quedaba eran preguntas, miedo y una sensación perturbadora de que la balanza había cambiado, aunque solo por una noche. En la frontera con Luisiana, Clara fue recibida por Harriet, otra mujer libre que coordinaba la red del ferrocarril subterráneo. La introdujeron a un refugio seguro, una cabaña oculta entre los juncos del río, donde otros fugitivos esperaban su paso hacia la libertad definitiva. Allí, Clara respiró profundamente, dejando que la brisa húmeda de los pantanos lavara su miedo y el cansancio acumulado. Cada movimiento, cada decisión de la última noche había sido calculado al mínimo detalle. Las dosis de arsénico, el tiempo exacto de efecto, la limpieza de la cocina, la enseñanza secreta a Ruth, cada pequeña acción había sido una pieza de un plan maestro que ahora la salvaba de la esclavitud. Pero la libertad no significaba olvido. Clara sabía que las sombras de Whitmore persistirían, los rumores, las investigaciones incompletas, la amenaza latente de represalias. Sin embargo, también sabía que había ganado algo que ninguna cadena podría retener: su autonomía, su capacidad de decidir, su poder para proteger a otros que aún vivían bajo la opresión. Cada enseñanza que dejó atrás, cada lección de lectura secreta, cada palabra de sabiduría transmitida a los demás esclavizados, era ahora un legado que nadie podría arrebatarle. Mientras el sol ascendía sobre los pantanos de Luisiana, reflejando destellos dorados en las aguas estancadas y llenas de lirios, Clara comprendió que su viaje apenas comenzaba. La vida que construiría con su nuevo nombre, Sarah Coleman, sería un testimonio de resistencia, de astucia y de supervivencia. Su historia, aunque enterrada en documentos oficiales y recuerdos de quienes la conocieron, sobreviviría en sus acciones, en la esperanza que encendía para los que vendrían después. Y así, mientras el ferrocarril subterráneo la guiaba hacia un futuro incierto pero libre, Clara sabía que el miedo había sido transformado en estrategia, la opresión en poder y la desesperación en un acto de justicia silenciosa que resonaría por generaciones. La leyenda de la criada que venció a los Whitmore no sería olvidada. Sus pasos, aunque invisibles, habrían marcado un camino para otros que también buscaran la libertad. Si te impactó esta historia, si sentiste la tensión, la astucia y el coraje de Clara, suscríbete ahora, comparte esta narrativa y acompáñanos para descubrir más relatos reales y oscuros de resistencia, ingenio y valentía que la historia oficial rara vez se atreve a contar. Clara sobrevivió, pero su legado sigue vivo, y tú acabas de ser testigo de su extraordinaria audacia. Donovan retrocedió unos pasos, el corazón latiendo con una mezcla de rabia y fascinación. Cada muerte ya no era un incidente aislado, sino parte de un patrón deliberado, meticulosamente planeado. Webb se inclinó sobre los mapas, estudiando cada marca, cada línea que conectaba Henderson, Bogard, Lancaster y finalmente Whitmore. Las coincidencias ya no existían. Clara había ejecutado un sistema, una venganza calculada contra familias que habían negociado con la vida de sus hijas, hermanas, esposas y madres. Las transacciones de esclavos se convirtieron en el hilo que unía las tragedias. Cada nombre escrito a mano era ahora evidencia de un método silencioso y despiadado. Mientras afuera la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del juzgado, el sheriff consideró la magnitud de la persecución que enfrentaban. No se trataba solo de encontrar a una mujer fugitiva, se trataba de desentrañar años de planificación, memoria e ira convertida en precisión mortal. Cada plantación marcada en los mapas tenía historias ocultas de sufrimiento, resistencia y vigilancia secreta. Webb señaló una línea que conectaba Henderson con Whitmore. Ella sigue un patrón de justicia, no de caos. Cada movimiento está vinculado a una transacción específica. Cada muerte, calculada. La sala permaneció en un silencio tenso,
Solo el retumbar de la lluvia y el crujir de la madera acompañaban la revelación. En Ohio, Clara, ahora Sarah Coleman, apenas dormía en la cabaña segura de los cuáqueros. Su mente repasaba cada detalle, cada paso, cada ruta que había tomado. Sabía que Mississippi no olvidaría, que Donovan y sus hombres no descansarían hasta rastrear la cadena completa de plantaciones y nombres que había tocado. Pero la red del ferrocarril subterráneo, los conductores silenciosos, los ministerios compasivos, cada uno era un nodo de protección que extendía su sombra sobre ella. Adonai, su nombre verdadero, resonaba en sus pensamientos. Amada, recordando la lengua yoruba que le recordaba sus raíces, su fuerza, la resiliencia de su linaje. Mientras el sol se levantaba sobre Ohio, Clara sabía que cada día contaba, que la libertad era tanto un acto físico como mental. Debía moverse, mantenerse invisible, pero también aprender de cada patrón que Donovan podría usar en su contra. La inteligencia, la paciencia y la previsión habían sido sus armas más poderosas. Cada carta falsificada, cada mentira cuidadosamente tejida, cada apariencia calculada, la había llevado hasta aquí. Pero el juego no había terminado. El mapa de Donovan y el diario descifrado de Webb eran recordatorios de que su pasado la seguía, que cada movimiento debía ser tan exacto como lo había sido el arsénico. La lluvia continuaba golpeando el tejado del juzgado de Jackson, empañando los documentos, difuminando las marcas en los mapas, mientras Webb y Donovan miraban con incredulidad la magnitud de la red que Clara había construido sin ser detectada. Nunca había visto algo así, murmuró Webb, la voz temblando, no de miedo sino de admiración mezclada con horror. Donovan apretó los puños. La búsqueda se expandiría a otros estados, otros territorios. Cada cazador, cada investigador se movilizaría siguiendo el patrón trazado por Clara, aunque ella ya estuviera a cientos de millas de distancia, mezclada con sombras, viajando con cuidado, observando, esperando. En su refugio en Ohio, Clara respiró profundamente, sintiendo la libertad mezclada con el peso de la responsabilidad. La red había salvado su vida, pero el precio había sido dejar atrás a tantas personas, observar la muerte de los Whitmore, el sufrimiento y la agonía que no podía revertir. Cada decisión, cada movimiento, había sido una ecuación de justicia, supervivencia y memoria. Y mientras la noche caía sobre el río Mississippi, las marcas de su legado se extendían silenciosamente, invisibles pero innegables. Adonai sonrió, cerrando los ojos, sabiendo que la libertad era solo el comienzo del siguiente capítulo, la siguiente huida, el siguiente acto de resistencia calculada que marcaría la historia de quienes se atrevieran a desafiar la opresión. Si te impactó la precisión, el coraje y la astucia de Clara, suscríbete y comparte esta historia para descubrir más relatos reales de resistencia y libertad que desafían lo que la historia oficial se atreve a contar. La leyenda de Adonai vive, y tú has sido testigo de su extraordinaria valentía. Franklin frunció el ceño, la desconfianza en su mirada, mientras los otros hombres revisaban cada rincón del pasillo, el sótano y la habitación de huéspedes. Clara respiró con calma, midiendo cada movimiento, cada sombra, cada paso que resonaba en la madera vieja. Su corazón latía rápido, pero su rostro conservaba la expresión de una lavandera cansada, atrapada en la rutina de un día largo. Sabía que cualquier error sería mortal. Sus dedos se aferraron a la tela húmeda, girando con naturalidad como si el agua y el lavado fueran lo único importante en el mundo. Uno de los cazadores se acercó a la puerta trasera, inspeccionando la calle, el callejón y los tejados. Clara sintió la tensión, pero también la oportunidad. La confusión de Franklin había comprado unos segundos que podían ser decisivos. Con movimientos medidos, retiró la palangana del pasillo y la colocó cuidadosamente contra la pared, bloqueando parcialmente la vista de los hombres desde la puerta trasera. Cada segundo contaba, cada gesto era una estrategia. Respiró profundo y se preparó para el siguiente paso, desaparecer sin ser vista. Mientras tanto, la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, llenando la pensión con un sonido constante que ayudaba a cubrir cualquier ruido. Clara estudió la disposición de las habitaciones, las escaleras, las puertas entreabiertas y los pasillos vacíos. Su mente calculaba rutas de escape alternativas, el techo, el jardín trasero, los sótanos vecinos. Cada posible ruta estaba evaluada en segundos, con precisión y cuidado.
Sabía que cualquier movimiento apresurado o temerario alertaría a los hombres y pondría fin a su libertad recién ganada. El líder Briggs, concentrado en la carta interceptada, no podía imaginar que la mujer que buscaba estaba justo delante de él, camuflada en la rutina de una lavandera. Clara aprovechó la cercanía, ajustando la tela sobre su cabeza, cambiando la inclinación de su cuerpo y simulando cansancio extremo. Sus ojos bajaron al suelo, evitando contacto visual, mientras sus pies se movían lentamente hacia la escalera trasera. Cada paso calculado, cada respiración medida, mientras los hombres inspeccionaban otros rincones. La invisibilidad no era magia, era control absoluto de cada detalle. El agente Franklin, todavía dudando, señaló hacia la ventana trasera. «Revísala bien, podría estar aquí». Clara apenas contuvo un pequeño jadeo que casi la delata. Se inclinó hacia el lado opuesto del pasillo, dejando que la penumbra la abrazara. Sus dedos rozaron la manija de la escalera trasera. Si lograba salir por allí, estaría fuera de alcance en segundos. El agua de la palangana goteaba sobre sus botas, mezclando el sonido con el golpeteo de la lluvia y creando una ilusión de rutina doméstica. Nadie la notaría. Con un último vistazo, Clara aseguró la palangana y caminó hacia la escalera trasera con paso lento y deliberado. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para reaccionar ante el más mínimo sonido. Los cazadores estaban ocupados, sus ojos dirigidos a otra parte, y Franklin todavía dudaba. La ventaja estaba de su lado. Mientras ascendía los peldaños, su respiración apenas audible, recordó la lección más importante de su vida: la paciencia y la estrategia siempre superan la fuerza bruta. Al llegar al último peldaño, Clara se detuvo un momento, evaluando la calle detrás de la pensión, los tejados, la lluvia torrencial y los posibles testigos. El callejón estaba vacío, los pasos de los hombres resonaban más lejos, desviados por la confusión que había creado. Con un movimiento ágil, deslizó la palangana y la tela a un lado, bajó con cuidado y se mezcló con la oscuridad, invisible bajo la tormenta, desapareciendo de la vista de los hombres que la buscaban. Su corazón aún latía con fuerza, pero sabía que había ganado otra batalla, otro paso hacia la libertad y hacia sus hijas. Clara nunca volvió a ser vista en Ohio. Los rumores viajaron río abajo y río arriba, llevando su nombre susurrado por cocinas, iglesias y mercados. Algunos decían que la habían visto cruzar a Canadá en un pequeño bote de remos. Otros aseguraban que había desaparecido en la niebla de un amanecer de octubre, como un fantasma. Las familias que habían sobrevivido al contacto con ella contaban historias de una mujer que calculaba cada movimiento, cada dosis, que enseñaba a leer a quienes nadie esperaba que supieran, y que desaparecía cuando menos lo esperaban. En Canadá, dos jóvenes mujeres, ahora maestras en una pequeña escuela para niños negros, enseñaban sin saber que su madre las había seguido durante años, planificando cada paso de su libertad. Grace y su hermana adoptaron nombres nuevos, aprendieron secretos de supervivencia y crecieron sin la sombra directa de la esclavitud, pero con la herencia de la resistencia cuidadosamente transmitida. Nunca olvidaron las historias de Ruth y Moisés, ni los sacrificios de Clara, aunque sus recuerdos de la madre eran fragmentos y ecos, más sensaciones que imágenes. En Mississippi, la vida continuó bajo la vigilancia de nuevos dueños y capataces. Algunos de los antiguos esclavos que habían trabajado con Clara conservaron sus métodos discretos de enseñanza y resistencia. La memoria de la masacre Whitmore y de la desaparición de Clara se convirtió en leyenda, un recordatorio silencioso del poder que incluso los supuestamente impotentes podían ejercer. Cada plantación, cada cocina, cada lista de ingredientes se convirtió en un testigo mudo de que la vigilancia y la paciencia podían cambiar destinos. El Dr. Webb, mientras tanto, continuó estudiando los diarios de Clara y sus notas, fascinado por la precisión, la lógica y la pasión detrás de cada decisión. Reconoció que lo que muchos llamaban venganza era también un acto de justicia en un mundo donde la ley había fallado sistemáticamente. Documentó sus hallazgos, pero entendió que Clara siempre había jugado un juego que otros jamás podrían comprender por completo, un juego de invisibilidad, paciencia y supervivencia extrema, que le permitió vivir, enseñar y, finalmente, reunirse con sus hijas. Mientras el otoño avanzaba, la historia de Clara Whitmore, la mujer que había vengado a su familia y salvado a sus hijas, se propagó por todo el sur y más allá, en susurros y cuentos exagerados. Algunos la llamaban monstruo,
Otros, heroína. Pero para aquellos que habían sobrevivido bajo su sombra, y para sus hijas, era mucho más simple. Era madre, sabia y calculadora, alguien que había enseñado que la libertad, aunque frágil, podía alcanzarse y protegerse con inteligencia, coraje y amor inquebrantable. La verdadera Clara nunca volvió a ser vista públicamente. Su identidad se convirtió en un susurro que corría entre cocinas, mercados y casas de fugados. Aquellos que la conocieron sabían que Martha Washington, la mujer que entrenaba cocineros en Chicago, era más que una instructora, era un vestigio viviente de resistencia y estrategia, portadora de secretos que podían salvar o destruir. Cada gesto, cada enseñanza, llevaba la memoria de Mississippi y la precisión calculada de una superviviente que había dominado la invisibilidad. Las hijas, Grace y Patience Freeman, nunca olvidaron los principios que su madre había dejado entretejidos en su educación. Enseñaban a los niños con la firmeza de quienes conocen el valor de la libertad y la paciencia necesaria para conservarla. Los nombres que habían sido impuestos por los compradores de esclavos ya no tenían poder sobre ellas. En cambio, aprendieron a leer, a escribir y a moverse por el mundo con cautela y determinación, manteniendo viva la esencia de la madre que las había buscado incansablemente. En Chicago, la pensión de State Street se convirtió en un refugio discreto. Los fugitivos que llegaban de diferentes estados encontraban allí instrucción, protección y un punto de conexión con una red que nunca se desvanecía. Martha enseñaba a leer, a entender los códigos del peligro, a preparar alimentos con precisión, a dominar el silencio y a manipular la percepción de los demás. Todo mientras mantenía la apariencia de una anciana inofensiva. Cada cicatriz en sus manos era un recordatorio silencioso de la resistencia, de los riesgos tomados, de vidas salvadas y de venganza cumplida. A lo largo de los años, la historia de Clara se convirtió en leyenda y advertencia. Los periódicos la mencionaban solo de manera tangencial, siempre como mujer muerta o benefactora anónima, sin comprender la extensión de sus acciones. Los detalles de los envenenamientos en Mississippi se convirtieron en cuentos susurrados, mezclando miedo y respeto, enseñando que incluso la servidumbre más aparentemente impotente podía tener un poder devastador. El Dr. Webb, fallecido en 1871, había dejado constancia de la verdad en su diario, marcado por la ética y la fascinación por la mente de Clara. En la carta que dejó para abrir después de su muerte, confesó que el cuerpo hallado en Ohio no era Clara, que la mujer que el mundo creyó muerta había continuado su viaje al norte, siempre un paso adelante de quienes la perseguían. Su destino se volvió mito, pero su influencia perduró. Martha Washington continuó la misión, instruyendo y protegiendo, asegurando que la herencia de Clara se transmitiera intacta. En los años siguientes, los niños de la escuela de Ontario, los residentes de Chicago y los viajeros que encontraban refugio en la pensión aprendieron que la libertad no se otorgaba, se conquistaba, se planificaba y se defendía. Cada gesto de Martha, cada palabra enseñada, cada receta medida con precisión era un eco de la mujer que había viajado por ríos, cruzado fronteras y burlado la muerte para reunirse, aunque fuera solo espiritualmente, con sus hijas. Y así, la historia de Clara, la cocinera, la madre, la estratega y la superviviente, perdura en las sombras, en las cocinas y en los ríos que una vez surcó. Aunque su cuerpo nunca fue recuperado, su legado permaneció, un recordatorio de que la libertad y la justicia pueden existir incluso fuera de las leyes, y que el poder verdadero a veces se oculta en manos que aprenden a servir y a proteger con la precisión de quien conoce la vida y la muerte. El río Ohio seguía corriendo, indiferente a los secretos que absorbía. Cada ola llevaba un fragmento de memoria, un pedazo de historia que nadie más se atrevería a escribir. Clara Freeman, la nieta de la mujer que desafió a la ley y al mundo para salvar a sus hijas, había heredado algo más que el nombre, había heredado un código, un lenguaje de supervivencia que atravesaba generaciones. En la pensión de Chicago, mientras removía el guiso y enseñaba a jóvenes cocineros, explicaba la importancia de la intención detrás de cada movimiento, cada receta, cada palabra. No se trataba solo de cocinar, se trataba de comprender cómo actuar en un mundo que siempre buscaba dividir y dominar. Grace y Patience Freeman, ahora mujeres adultas, mantenían correspondencia con antiguos estudiantes y antiguos fugitivos, creando una red discreta que conectaba comunidades negras desde Ontario hasta Chicago, pasando por Detroit y Boston. Cada carta enviada en sobres simples llevaba instrucciones codificadas, pequeñas cantidades de dinero, hierbas medicinales o mensajes ocultos entre líneas.
La prudencia era la primera lección. Nunca confiar completamente, nunca dar información innecesaria, siempre anticipar la vigilancia. Mientras tanto, en Mississippi, los fantasmas de la plantación Whitmore seguían susurrando. Las familias que habían sobrevivido al veneno vivían bajo una sombra de paranoia. Algunas plantaciones cerraron sus cocinas por completo, otras contrataron supervisores para vigilar cada cuchillo, cada cucharón. Sin embargo, la huella de Clara ya había sembrado una semilla que no se podría erradicar, el conocimiento de que incluso los aparentemente impotentes podían ejercer poder silencioso, estratégico, letal si era necesario. En Chicago, la pensión de Marta se convirtió en un santuario para los que huían de la esclavitud y la persecución. Mujeres, hombres y niños encontraron refugio allí, aprendiendo a moverse en la sociedad libre sin exponerse al peligro. Marta enseñaba no solo cocina, sino observación, discreción, lectura de personas y ambientes. Sus lecciones incluían cómo disfrazar la presencia, cómo inventar identidades, cómo usar objetos cotidianos como herramientas o incluso armas silenciosas de supervivencia. Cada día era un ensayo de libertad. Clara Freeman, la nieta, comenzaba a explorar las rutas de escape que su abuela había recorrido. Con mapas antiguos, cartas, diarios y relatos de viajeros, reconstruía los pasos de Marta y de la madre de su madre, aprendiendo a anticipar peligros, a prever movimientos de cazadores de esclavos y a proteger a los inocentes. En su corazón, la misión seguía siendo la misma: asegurar la libertad y la seguridad de aquellos que no podían protegerse por sí mismos. En paralelo, pequeñas pistas sobre Clara original aparecían en lugares inesperados. En Boston, un cocinero negro que había trabajado en la ruta del ferrocarril subterráneo mencionó haber visto a una mujer con cicatrices en la mano y ojos intensos, llevando un paquete cuidadosamente envuelto. En Nueva York, un mercader recibió una carta anónima que contenía $37 y un fragmento de una receta codificada. Todo indicaba que Clara no había desaparecido por completo, que su influencia y su red continuaban operando, extendiéndose más allá de lo visible. Mientras las generaciones pasaban, las historias de la mujer que desafiaba la ley y la moral blanca se transformaban en leyenda. Los jóvenes escuchaban relatos en la pensión, de cómo una madre podía ser tanto protectora como vengativa, cómo el conocimiento podía salvar o destruir, cómo la paciencia y la planificación podían superar incluso los sistemas más brutales. Cada historia llevaba implícita una lección. La libertad es preciosa, pero requiere astucia, valentía y la disposición a desafiar lo que otros creen inquebrantable. Y aunque el mundo parecía moverse hacia adelante, siempre con sus propias reglas, la sombra de Clara y de su linaje se extendía, enseñando que la memoria, la intención y la acción podían transformar vidas. El río Ohio seguía su curso, llevando secretos, flores de magnolia, frascos vacíos y mensajes codificados hacia el norte, hacia Canadá, hacia lugares donde la libertad se alcanzaba lentamente, pero de manera segura. Cada cocinero entrenado por Marta y Clara llevaba consigo la posibilidad de cambio. Un gesto, una palabra, un condimento, suficiente para alterar destinos. Las recetas de supervivencia y resistencia se mezclaban con la vida cotidiana, como esconder dinero, como disfrazar intenciones, como observar sin ser visto, como planear sin ser detectado. En cada plato servido, en cada gesto discreto, se perpetuaba la memoria de una mujer que había decidido que la libertad y la justicia debían escribirse con sus propias manos. En la penumbra de la ciudad, historias fragmentadas circulaban entre los antiguos esclavos, entre los recién llegados, entre los curiosos. Alguien mencionaba a una mujer negra con una cicatriz en la mano izquierda, alguien recordaba un frasco que desaparecía misteriosamente, alguien más hablaba de cartas con dinero exacto, $37, enviadas a familias en el norte. Cada rumor, cada detalle, reforzaba la leyenda, recordando a todos que Clara había sobrevivido y había enseñado a otros cómo sobrevivir. Y así, mientras Chicago reconstruía sus calles tras incendios y transformaciones, mientras los estudiantes de Grace y Patience Freeman crecían aprendiendo no solo lectura y escritura, sino también astucia y resiliencia, la historia permanecía viva. No en los libros oficiales, no en los tribunales, sino en la cocina, en la preparación de la comida, en la forma en que cada ingrediente se elegía con intención, en cómo las manos trabajaban con cuidado y conocimiento. Cada plato servido era un recordatorio silencioso de que la libertad y la venganza podían coexistir, de que la justicia podía tomar formas inesperadas,
y de que el legado de una mujer valiente nunca podría ser completamente borrado. Los años pasaron y las calles de Chicago cambiaron. La pensión de Martha Washington, dirigida ahora por Clara Freeman, se convirtió en un nodo central de historias y secretos. Mujeres y hombres llegaban buscando refugio, aprendizaje y protección, y cada uno se llevaba algo más que comida. Llevaban consigo un pedazo del código de Clara, un fragmento de su legado en supervivencia y astucia. Clara enseñaba a sus pupilos a leer los movimientos de la ciudad, los ritmos de los tranvías, los murmullos de los mercados, los patrones de las patrullas policiales y de los cazadores que aún buscaban controlar a los negros libres. Les enseñaba a anticipar, a disimular, a pasar inadvertidos y, cuando era necesario, a defenderse con inteligencia y precisión. No era violencia gratuita, era estrategia, supervivencia. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento contaba. Mientras tanto, Grace y Patience Freeman consolidaban su escuela en Ontario, expandiendo su influencia. No solo enseñaban lectura, escritura y aritmética, también impartían lecciones de historia oculta, de códigos secretos y de resistencia sutil. Las niñas aprendían a identificar señales, a memorizar rutas de escape, a comunicarse de manera discreta. La libertad, les explicaban, era tanto un derecho como una responsabilidad, y protegerla requería conocimiento y previsión. En Detroit, un exfugitivo mencionaba haber visto a una mujer con la cicatriz de la mano izquierda entregando discretamente paquetes de medicinas y cartas con instrucciones codificadas. En Boston, un antiguo esclavo reconoció la caligrafía distintiva en una carta que describía rutas de escape y mapas de ríos. Cada indicio de Clara Freeman, de su linaje, de su código de supervivencia, reforzaba una verdad. Aunque la ley y los hombres creyeran que la habían perdido para siempre, su influencia nunca se extinguió. Al sur, en Mississippi, la memoria de Whitmore aún provocaba susurros. Familias que habían sido testigos o víctimas de los envenenamientos hablaban de la mujer que desafió todo lo que se suponía correcto y seguro. Las plantaciones ya no podían ignorar la posibilidad de que aquellos considerados débiles podían ejercer poder letal, silencioso y estratégico. El miedo se había convertido en precaución, y el conocimiento secreto en un arma más poderosa que cualquier látigo o cadena. Mientras la ciudad de Chicago prosperaba y el país cambiaba con la abolición formal de la esclavitud, las historias de Martha, Clara y las hijas Freeman se entrelazaban con la vida cotidiana de la comunidad negra. La pensión servía como escuela, refugio y taller de estrategias de vida. Cada receta enseñaba disciplina, cada lección en cocina enseñaba observación, cada gesto en la preparación de un platillo enseñaba paciencia, precisión y cuidado. Clara Freeman, ahora una mujer madura, comenzó a registrar discretamente sus aprendizajes, no solo recetas, sino estrategias, códigos y métodos de supervivencia, en un diario que nunca llevaba fuera de la pensión. Sabía que algún día, otra generación necesitaría ese conocimiento. En sus escritos, mezclaba el lenguaje cotidiano con claves cifradas, palabras aparentemente inocentes que contenían instrucciones vitales. Su objetivo no era venganza, sino preservación y preparación. Grace y Patience, al enterarse de estos registros, comenzaron a incorporar las lecciones de su madre en la enseñanza de su escuela. Cada estudiante aprendía a observar, a pensar críticamente, a anticipar peligros y a protegerse. Las jóvenes maestras comprendieron que la libertad no era solo escapar de cadenas físicas, sino también educar la mente y cultivar la astucia. A lo largo del tiempo, la reputación de la pensión se expandió más allá de Chicago. Aquellos que habían oído hablar de Martha y Clara comenzaron a llegar de lugares lejanos: Cincinnati, Detroit, Boston, incluso Ontario. Llegaban no solo por refugio o comida, sino por conocimiento. La pensión se convirtió en un punto de convergencia de ideas, estrategias y legados ocultos, un centro de resistencia que no necesitaba armas visibles para imponer su influencia. Cada año, en el aniversario de la supuesta muerte de Clara en el río Ohio, los estudiantes de la pensión realizaban un ritual secreto. Removían las especias en un orden específico, hablaban en susurro sobre estrategias y supervivencia, y dejaban flores de magnolia en el río, sin decir a nadie su significado. Era un recordatorio de que la libertad debía ganarse, que el conocimiento era poder y que los sacrificios de la abuela y la madre de Clara no serían olvidados. En los barrios del norte, los rumores persistían: una mujer con cicatrices en las manos,
una caligrafía inconfundible, cartas anónimas con instrucciones precisas y dinero exacto enviado a familias necesitadas. Nadie sabía si era la misma Clara, o si se trataba de su linaje operando bajo su código, pero todos comprendían el mensaje. La libertad y la justicia podían existir, incluso fuera de la ley, cuando se actuaba con intención y astucia. Con el tiempo, la historia de Clara Freeman se convirtió en leyenda viva. No en los libros oficiales, sino en la forma de enseñar, en la preparación de cada platillo, en los gestos discretos, en la transmisión de conocimiento oculto a aquellos que lo necesitarían algún día. Cada generación continuaba el legado, cada lección tenía un propósito mayor, y cada estudiante aprendía que, a veces, sobrevivir y proteger a los demás requería valentía, planificación y la capacidad de convertirse en algo que el mundo no estaba preparado para comprender. El río Ohio, testigo silencioso de su salto y de su desaparición, continuaba llevando secretos hacia el norte, hacia Canadá, hacia lugares donde la libertad era tangible pero precaria. Y en Chicago, en cada cocina, en cada aula, en cada carta enviada y recibida, la memoria de Clara Freeman y Martha Washington seguía viva, enseñando a aquellos que escuchaban que la libertad y la justicia podían moldearse con manos cuidadosas, ojos vigilantes y un conocimiento que trascendía generaciones. Décadas después, la influencia de Clara Freeman se sentía en cada esquina de la ciudad. Sus lecciones se habían multiplicado, transmitidas de generación en generación. La pensión de Chicago seguía siendo un refugio, un laboratorio de estrategia y supervivencia, donde cada platillo servido era también una lección de astucia y paciencia. La tercera generación de Freeman comenzaba a tomar las riendas. Jóvenes mujeres y hombres que nunca habían conocido la esclavitud, pero que entendían su historia y su legado, llegaban con hambre de conocimiento. Aprendían a leer entre líneas, a observar con detalle, a actuar con previsión. Aprendían que la libertad no es solo escapar, sino enseñar a otros a permanecer libres, incluso cuando el mundo intenta encadenarlos de nuevo. Cartas sin remitentes seguían llegando desde el norte, marcadas con flores de magnolia o símbolos ocultos. Cada mensaje era una lección, un recordatorio de que la vigilancia, el conocimiento y la astucia podían salvar vidas. Cada envío recordaba a los Freeman que la lucha por la libertad y la justicia no tiene un final definitivo, que cada generación debía adaptarse, aprender y proteger a la siguiente. Clara Freeman, Martha Washington, Grace y Patience, todas habían transformado la rabia y el dolor en herramientas de supervivencia y enseñanza. Sus manos habían dejado cicatrices, sí, pero también habían dejado un legado imborrable. En cada cocina, en cada aula, en cada carta enviada y en cada gesto cuidadoso, sus enseñanzas vivían, recordando que incluso en un mundo hostil, la intención correcta puede cambiarlo todo. Y así, en algún lugar de Chicago, en un atardecer cálido sobre el río, la historia de Clara Freeman continúa. Cada plato servido, cada palabra susurrada, cada secreto compartido es un acto de resistencia. Cada gesto recuerda a quienes la siguen que la libertad, la justicia y el amor requieren valentía, inteligencia y la capacidad de convertir el dolor en poder. Si quieres descubrir los secretos que quedaron ocultos en las cartas, las recetas y las cocinas de Clara Freeman, suscríbete ahora para recibir la próxima saga de historias donde los legados familiares se entrelazan con la historia real, la resistencia y los misterios que aún esperan ser revelados.